En los últimos años han surgido muchas iniciativas que nos invitan a ser conscientes con la naturaleza y el medio ambiente. Una de ellas es Fundación Mingaco, con quienes hablaremos el día de hoy. Sin duda, la cuestión ambiental es una de las grandes preocupaciones que enfrenta la humanidad hoy en día, y esto se debe principalmente a los problemas ambientales que hemos visto en los últimos años, los cuales están dados principalmente por el constante desarrollo. Ante esto, Fundación Mingaco se presenta como una alternativa que contribuye al desarrollo, pero de una manera diferente, en armonía con la naturaleza y fomentando un trabajo en comunidad. De esto hablaremos con Víctor Farías, quien es director ejecutivo de la Fundación y quien nos contará la forma en la cual trabaja Mingaco y cuáles son los desafíos que enfrentan hoy en día. Ahí estamos de nuevo. Sí, oye, te pido disculpas, no sé qué onda mi internet, pero de verdad como que la última semana me ha funcionado pésimo. Creo que no soy la única en todo caso. Estamos no todos soy la sufriendo única. ahí. Sí, estamos. Pero me gustaría retomar eso que estabas hablando porque encuentro que es súper importante el trabajar en comunidad. Ojalá pudiésemos retomar un poquito ahí la importancia de trabajar en comunidad. Claro, yo creo que dos cositas que son las últimas que retomé, no sé si se escucharon, pero es importante trabajar desde dos vías. Primero, codiseñar las soluciones, porque en los territorios hay mucho conocimiento. La gente sabe cómo resolver los problemas. Desde ahí, la importancia es trabajar de manera horizontal, intentando, ¿cierto?, co-construir las soluciones, para que luego, en el fondo, la gente se una al trabajo de manera motivada. Y no solamente pensando en que me llegó algo que yo tengo que utilizar porque se le ocurrió a tal o cual autoridad. Entonces hay que replantearse la forma en la cual estamos construyendo país, y yo pienso que lo que está pasando ahora va en ese sentido igual. El reaccionar de una manera activa a cómo estamos trabajando nuestra previsión social, cómo estamos trabajando las zonas de sacrificio, si las queremos o no las queremos más. Toda esta participación ciudadana en la generación que todos decían que solamente le importaba el teléfono. No es así. A la gente le está importando cada vez más vincularse a todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Y en ese sentido yo creo que exacto, yo creo que estamos en un buen plano. La pandemia abre muchas cosas negativas, ¿cierto? Abre miedo a la incertidumbre, abre mucho fallecimiento de hermanos y hermanas que las vamos a llevar en el corazón con una tristeza tremenda, pero también abre posibilidades. Estamos viendo la tremenda solidaridad de la gente cuando existe el hambre. Así se arman las ollas comunes en un lugar. No es necesario que aparezca una autoridad a organizar, aquí tienen que ponerse las ollas. La comunidad sabe mucho más que toda la gente que está en el fondo viviendo en una lógica distinta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar este país para que sea más habitable, más verde, más ecológico, y para que estas conversaciones que estamos teniendo hoy día sean las conversaciones que están en todos los almuerzos, en todas las once, en todas las comidas de todas las casas. Para allá vaya, yo creo, la cosa. Oye, es súper importante. Yo quería hacer un breve resumen, como perdimos un poco la conexión en un momento. Recordarle a la gente que se está conectando que estamos hablando con Víctor Farías, que es ecologista san bernardino, educador popular y actual coordinador ejecutivo de Fundación Mingaco. Así que estamos haciendo como una pincelada a lo que es la importancia de trabajar, ¿cierto?, en comunidad en pro de vivir en un ambiente o en un medio ambiente mejor. No sé si, Víctor, tú quisieras hacer un breve resumen para que sigamos la conversación. Sí, bueno, yo creo que lo importante que conversábamos recién, el trabajo comunitario, que las soluciones vengan desde donde emergen los problemas, desde la comunidad, para la comunidad, por la comunidad. Ahí la autoridad tiene que escuchar y comenzar a mover los recursos para que la comunidad se active y logre generar soluciones. Lo tercero que leí aquí recién en un comentario que encuentro súper importante, que yo creo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que vamos a tratar un poquito más adelante, es huertos comunitarios en la ciudad, sí o sí. El jardín tiene que ser comestible, pero también no tenemos que olvidar que existe un campo al cual hemos dejado un poquito de lado porque el sistema nos pone en un envase plástico todas las cosas que tenemos que comer. Y en ese sentido se perdió una relación con las cosas que vamos echándonos a nuestro cuerpo. Y es muy importante retomar eso a través de un concepto que se llama ciclos cortos de comercialización. Acerco yo la comida que traigo a mi mesa cuando me vinculo con el campo, veo que detrás de un tomate hay un tremendo trabajo, ¿cierto? Y logro valorizarlo de una manera en el fondo directa.
entre consumidor y productor, sin esperar que me embolsen eso y lo pongan en una góndola en el supermercado, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con lo que decías tú, con la participación comunitaria, con la posibilidad de libertad de elección. Yo soy libre cuando elijo qué como, yo soy libre cuando elijo qué voto, dónde lo voto, cómo lo voto, y no solamente soy libre cuando ejerzo mi voto. tiene mucho sentido lo que estábamos hablando, ¿viste? Es verdad. Oye, Víctor, bueno, lo conversaste tú también un poco sobre los desafíos que nos impone esta pandemia en cuanto a las pérdidas humanas, ¿cierto? En cuanto al estar separados, nos hemos dado cuenta lo importante que es estar en comunidad, o sea, muchos que de repente decían, no, si yo estoy súper bien, a mí me gusta la soledad, hoy en día, pucha que se extraña incluso un abrazo de repente, ¿o no? Exactamente, ahí se demuestran los hechos que el individualismo no es en el fondo el sentido común. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y eso tiene que ver con que finalmente no se construye de manera participativa, sino que de repente te lo imponen las noticias, la televisión, las cosas que te enseñan en el colegio, que finalmente es mentira que no vienen con una intención política detrás, porque todo tiene una intención política. Lo importante es que eso sea lo suficientemente diverso como para que yo sea capaz de tomar una decisión. Y ahí yo creo que también la ecología no solamente es plantar, porque ecología sin política es jardinería. Es verdad. Oye, y bueno, en relación a lo mismo, ¿cuáles crees tú que son como los desafíos, o más que los desafíos, porque se habla mucho del desconfinamiento y que ahora vamos a entrar a la etapa de desconfinamiento? Esto nos va a abrir la posibilidad de reencontrarnos y reencontrarnos con la naturaleza de manera, espero, paulatina, ¿cierto? Pero, ¿qué consejos tú le podrías dar a las personas como para que comiencen esta nueva etapa con esta como un poco visión distinta, como en lo que es el hábito de consumo que tú hablabas ahí un poco hace un momento atrás, en lo que es, no sé, sean más conscientes con el entorno no solo ambiental, sino que social también? ¿Qué les podríamos decir a las personas en torno a eso? Yo creo que es súper importante la lógica que se está dando ahora de que está parada la economía, pero porque estamos dentro de las casas quienes la movemos. Y ahí en el fondo es súper importante darnos cuenta de que las decisiones que día a día vamos tomando son las que finalmente determinan cuán dañado va a estar después el ecosistema. Entonces, aprendimos, yo creo, en esta pandemia que las necesidades no son infinitas, que finalmente cuando yo estoy aburrido puedo jugar con mis vecinos o puedo comprarme un PlayStation. Hay una diferencia bien grande entre consumir y solucionar una necesidad. Entonces, no tenemos que identificar una necesidad con un bien de consumo inmediatamente, sino que hay satisfactores, hay formas culturales de lograr satisfacer las necesidades. Que en el fondo puede ser, yo tengo hambre, planto un tomate y espero que crezca, o me compro un Super 8. Hay muchas cosas que en el fondo en esta pandemia hemos aprendido porque el virus es un gran pedagogo. Nos pone en situaciones de aprendizaje. Entonces yo creo que la nueva cultura que va a salir de la pandemia en el momento adecuado, espero que no sea tan rápido como estamos pensando, porque es ilógico que en otros lugares se estén dando soluciones de una manera paulatina y aquí lo estemos pensando solo por la intención de reactivar la economía. Entonces ahí hay una lógica de cuidado que va a tener que ser desde nosotros mismos. Si no nos quieren cuidar las autoridades, cuidémonos nosotros. Y salir también de la casa pensando dos cosas. Primero, ¿qué quiero consumir? Si realmente lo necesito. ¿Qué voy a hacer con los residuos que genero cuando ya consumo la cosa? Y si es que no puedo hacer algo con esos residuos, no comprarla. Es algo fundamental. El no también es algo que es algo positivo en el fondo. Y lo segundo, yo creo que también es relevante, es lograr desarrollar una cultura que nos permita elegir qué es lo que estamos comiendo, y eso tiene que ver con no solamente dónde lo compro, sino que cómo se produce, de dónde viene, y también a quién estoy beneficiando con el dinero que entrego cuando intercambio el producto por, ¿cierto?, la cantidad de luquitas que estoy gastando. Y ahí lo que hablábamos delante, los ciclos cortos de comercialización, que son en el fondo un aprendizaje de la pandemia. Si el problema es el hambre, la resolución que hay que tomar, el aprendizaje que hay que sacar es cómo como comunidades tenemos que evitar el hambre.
Y cuando en el fondo se acabaron las legumbres porque las compró el gobierno para las cajas de alimentos y tenemos que importar desde Canadá con la tremenda huella de carbono que significa que viaje una lenteja desde Canadá hasta acá, de Argentina para acá, y quizás desde qué métodos de producción, porque ahí sí o sí hay fertilizantes, químicos, agrotóxicos, que finalmente llegan a nuestro cuerpo y que la ciencia todavía no ha dilucidado, yo creo que sí, pero para ser prudente, la ciencia todavía no ha dilucidado si es que dan o no dan cáncer esas cosas. Entonces finalmente ahí vuelve la libertad a nuestras manos en el sentido de poder en el fondo conquistar nuestra soberanía alimentaria. Y esa libertad finalmente es la que nos da vida. Yo creo que ahí es súper importante tomar esa conciencia de que no somos consumidores, somos ciudadanos y ciudadanas. Y después somos consumidores. Consumimos una vez al día a lo mejor. Oye, es súper importante estas reflexiones. Igual decirle a la gente que yo también he estado como leyendo algunas cosas y, por ejemplo, una de las cosas que más han aumentado con esto de la pandemia tiene que ver con el hacer huerto, el tener plantas en casa. O sea, al parecer la necesidad como más grande de las personas, como bien tú decías, no está en el consumo de bienes materiales que se compran en un supermercado, sino que está en ese contacto con la naturaleza, con lo que generalmente veíamos como algo tan habitual que tal vez pasa desapercibido, pero que hoy en día lo reconocemos como una necesidad. O sea, no sé, todos los que, tanta persona que está haciendo huerto, yo me incluyo así como que ahora tengo mi casa llena de plantas porque en verdad uno extraña mucho ese contacto, no así otras cosas. O sea, como para contarles nomás una reflexión también muy personal. Está súper bien porque a las generaciones que ya tienen 30 y tantos como nosotros, yo creo que era súper lógico y súper rico ir a la casa de la abuela porque estaba llena de plantas. Y eso tiene que ver también con darnos los tiempos necesarios para poder reproducir nuestra vida, no solamente aportar a que los trabajos en el fondo sigan generando una reactivación económica, sino que también a que reactivemos nuestra integralidad como seres humanos, que seamos antes que tengamos. El ser antes del tener es súper importante para esta salida de la pandemia. Si no, aprendimos súper poco. Y hay que intentar ahí colectivizar estos aprendizajes, como bien lo decías tú, porque finalmente la huerta no tiene mucho sentido cuando es solito para mí. Porque el alimentarse es un acto cultural, no es solamente una cosa que yo tengo que comer en 10 minutos para volver a trabajar. Y ahí la comida rápida también gana harto, porque finalmente yo como en 20 minutos porque tengo que volver al Excel rápidamente, que si no, no voy a alcanzar a trabajar. Y después salgo de la pega y me tomo 5 o 6 piscolas para olvidarme de lo feliz que soy. Y esa cuestión tiene que cambiar, o sea, no podemos seguir maltratando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra cultura, porque nos maltratamos nosotros, maltratamos el barrio, maltratamos la comuna, la región y el país. Entonces tenemos que aprender de esta manera. Y yo creo que los huertos son una forma muy, muy, muy buena de comenzar a cultivar la paciencia, porque el huerto es algo que nos saca automáticamente del sistema. No está a una luca de gasto o a un clic de distancia. El huerto tiene su tiempo. Y nos acuerda también de que la naturaleza vive a una escala geológica. El mejor árbol que se planta es el árbol que se plantó hace 20 años. Porque no vamos a poder verlo cómo nace, cómo se desarrolla, porque no responden a la lógica del capital, sino que responden a la lógica de la naturaleza. Y nosotros tenemos que responder a la misma lógica porque somos naturaleza. Yo estoy de acuerdo contigo en relación a que va a haber una reactivación de la gente cuando vaya a los parques nacionales, pero la naturaleza no está solamente en las Torres del Paine, ojo, la naturaleza está fuera de nuestra casa, la naturaleza está en nuestra vereda. En Uruguay, un niño no tenía patio y resulta que se le ocurrió pintar la vereda, porque era el único lugar en el fondo donde él podía manifestarse, y cuando los vecinos empezaron a ver que se pintaba la vereda, empezaron a pintar también su vereda, y resulta que hoy día es una política pública donde los barrios están todo el año esperando que llegue el momento para que todos pinten sus antejardines, o su vereda en el fondo, ni siquiera un antejardín, sino que el espacio público que también es nuestro, y podamos ahí en el fondo construir comunidad. El lugar donde no hay tierra,
pinta una planta, pinta un mural. En lugar donde hay tierra, construye una huerta para aportarle a la soberanía, pero tampoco tenemos que pensar que en el fondo vamos a resolver nuestra alimentación con una planta de tomate. Y eso es lo que yo te digo que es importante, reactivar este vínculo entre el campo y la ciudad, porque finalmente el Walmart no es de Chile, el Jumbo no es de Chile. Lo que es de Chile es aquí Lolol, Paredones, Paine, Pirque, que las tenemos cerquitas, que las tenemos a 1 hora 20 en auto, y que perfectamente, si las mismas cantidades de gente que se junta a hacer una huerta colectiva urbana, se junta para comprar, podemos en el fondo hacer beneficioso económicamente inclusive el hecho de ir una vez al mes a comprarle aquí lechuguitas, acelguitas, porotos a las personas, a la señora Juanita, a don Carlos, saber cómo ellos están llevando su vida también, porque a ellos no les pagan las 900 pesos que vale en el supermercado la lechuga, pues a ellos les pagan 250, 330 pesos, y eso es injusto. Y esa injusticia, si es que no la corrige el sistema, corrijámosla nosotros. De todas maneras, oye, tremenda reflexión. Ahí yo estaba leyendo como los comentarios y hartas felicitaciones. Bueno, ahí por ahí también decían biodiversidad podemos encontrar incluso en un macetero, que es verdad, en una maleza, etcétera. Y hay otra cosa importante en relación a la biodiversidad para que no se nos escape. Los monocultivos no son biodiversidad. Claro. Cuando nosotros tenemos 20 hectáreas del mismo producto, estamos depredando el ecosistema, porque en el fondo la biodiversidad es una mezcla de especies. Claro, como diversidad. Necesitamos diversidad. Sí, pues. Desde ahí, un convito para las forestales. El pino y el eucalipto no son bosques, son monocultivos, son plantaciones. Los bosques son una infinita diversidad de micorrizas, de honguitos, de distintas especies, donde habita la fauna, donde los hermanos pumas que están hoy día entrando a la ciudad anteriormente vivían, y porque hoy día hay gente que quiere mirar a todo Santiago de noche, cree que se puede instalar a la punta del cerro con una casa. Eso es falta de ética. Hay gente que en verdad está viviendo como si fuese sola en el mundo, y esa cuestión yo creo que es la lógica que estamos combatiendo en las calles. Exacto, sí, exacto. Oye, y con respecto, bueno, la hablaste también, lo tenía aquí en la pauta que les envié, sobre la soberanía alimentaria, porque ustedes lo promueven mucho en sus publicaciones, en su página, ¿cierto? Que la gente puede seguir a través de Facebook, Instagram, los chiquillos ahí tienen una página también súper completa con material descargable que estuve viendo también. Pero ¿qué es más o menos la soberanía alimentaria? ¿Nos podrías como comentar un poco de qué se trata? Lo has hablado a grandes rasgos, pero como para centrarnos en ese punto. Sí, yo creo que lo más importante de la soberanía alimentaria es que es un derecho. Y desde ahí, en el fondo, nosotros podemos exigir la soberanía alimentaria, porque es un derecho. Es el derecho a alimentarnos de una manera sana y culturalmente apropiada, que nos permite, en el fondo, conocer y influir en la forma en la cual se está produciendo el alimento, y también responde a la lógica de la justicia, porque cuando estamos decidiendo cómo nos alimentamos, estamos preocupándonos también por quién está produciendo ese alimento. Claro. Entonces, finalmente, la soberanía alimentaria tiene estos condimentos que permiten pensar que para poder ejercerla debemos actuar comunitariamente bajo esa lógica. Primero, como comentábamos recién, tenemos que saber de dónde viene el alimento. Y es importante ahí pensar que hay productoras y productores de estas comunas aledañas a la capital que hoy día están sufriendo las causas del desabastecimiento económico, porque hay intermediarios que finalmente son quienes se llevan la gran parte del precio de estos alimentos. Lo segundo es que tiene que ser culturalmente apropiado. Y ahí tiene mucho sentido el hecho de pensar en la estacionalidad de los cultivos. Yo no puedo estar comiendo tomate en Santiago en invierno, porque el tomate es una fruta de verano. Entonces es muy importante tener la conciencia de cuándo se produce, porque aparte de estar produciendo el tomate, se está gastando agua, se está gastando fertilización y suelo, y muchas veces se está generando una huella de carbono gigantesca por el transporte que tiene este producto de un lugar a otro. Tienen que ser producidos también con métodos ecológicos y sustentables, y en ese sentido leí varios comentarios que tienen que ver con la agroecología, con la forma en la cual yo logro producir una gran cantidad de alimentos,
pero respetando los ciclos naturales, entendiendo, por ejemplo, que el compost y el humus, que es una práctica de reutilización y reciclaje de la materia orgánica, es algo que puede nutrir también el campo. Y es una mentira que en el fondo se produce más bajo la lógica de la agroindustria, porque hay experiencias internacionales y nacionales que han dado luces de que la agroecología puede producir tanto y más que un predio que está bajo la lógica de la agroindustria. Entonces, es lo mismo que hablábamos delante. Existe de repente una dominación hegemónica del cómo tenemos que hacer las cosas. Y se presentan las demás cosas como la alternativa. Y nosotros no queremos ser más alternativa. Queremos en el fondo disputar de igual a igual. Entonces la producción agroecológica tiene que estimularse y ojalá que esto se vea desde el punto de vista también de las políticas públicas, porque no se da solo. O sea, si hay un Instituto de Desarrollo Agropecuario, no puede ofrecer como solución un pack tecnológico cuando en el fondo puede preocuparse de que se estimule la generación del compostaje, la generación de la lombricultura, el biogás y la rotación de cultivos como herramientas para generar una agricultura más sostenible, porque se nos está acabando el suelo. El suelo es otra de las problemáticas socioambientales que nosotros trabajamos en Mingaco, la erosión de suelo. Hablamos tanto del aire, hablamos tanto del agua y estamos parados todo el día en la tierra y tenemos que cuidarla. Encementamos toda la ciudad y después decimos, pucha, que hace calor en verano. Pero por supuesto que hace calor en verano si no existe un ciclo hidrológico en el lugar donde está tapado de cemento. Son cuestiones que finalmente, sin pensamiento crítico, uno piensa, hoy la carretera es lo principal. Incluso hay gente que quiere pavimentar el parque Alerce Costero de Valdivia. O sea, ¿hasta cuándo? No, es súper importante. Hay gente que quiere traer el agua del Biobío para acá. Exacto, hay gente que quiere traer el agua del Biobío para acá en una carretera hídrica porque piensa que el agua se pierde en el mar, me está ileseando. O sea, son cosas que científicamente se han probado que son ineficientes y todavía se dan como posibles resultados. Entonces, es como ya, párenla un ratito. No, es súper importante. De hecho, hay un concepto que son las islas de calor, que tiene que ver con este aumento de temperatura dado por estos espacios como con demasiado cemento. Es un concepto que podemos abordar en otra entrevista, pero así en términos generales, en Santiago o en gran parte de Santiago vivimos en una isla de calor. Por eso también para nosotros es tan importante realzar iniciativas como las de ustedes, que finalmente nos reconectan con la naturaleza, o iniciativas también que se dan dentro de nuestra comuna, por ejemplo la Quebrada de Macul, que es un espacio abierto que nos conecta totalmente con la naturaleza en una ciudad que está como con tanto cemento, autos y cosas, ¿cierto? Sí, lo mismo que te iba a decir, ustedes tienen ahí una experiencia y un tremendo parque que finalmente aporta harto a la soberanía de nuestro día a día, a poder nosotros contar con naturaleza en la ciudad, porque también es parte de nuestras decisiones, nuestro derecho a decidir de qué manera se están desarrollando las ciudades. Y ahí finalmente cuando llegan y ponen un edificio gigante al lado de mi casa, a mí no me preguntaron. Entonces es súper importante tener conciencia de los derechos que vamos a conquistar y que le vamos a quitar a este sistema neoliberal que privatizó absolutamente todo, y hoy día estamos dándonos cuenta que si la salud está privada, la pandemia nos afecta más. Si la educación está privada, resulta que interfieren en las cosas que son apropiables para nuestro conocimiento, para nuestra integralidad. Si es que en el fondo la comida está privada, si es que quien define qué comemos es el supermercado, no comemos lo que nosotros nos hace más sanos, sino que comemos lo que a ellos les da más utilidades. Y eso no es justo, y eso lo vamos a cambiar. O sea, es cuestión de tiempo. Lamentablemente también hemos visto que es cuestión de ojos menos, es cuestión de vidas menos, es cuestión de presos políticos, y no debiese ser así. De todas maneras. Oye, Víctor, ya como para ir cerrando ya esta entrevista que ha estado llena de reflexiones, yo creo que después de esto las personas que lo vieron les va a hacer un poquito más sentido tal vez cosas que de repente están sintiendo o pensando y que no saben o las pueden direccionar un poquito. Pero para ir cerrando, no sé si tú nos podrías compartir algún dato, algo que tal vez la gente pueda ver en casa y que les permita complementar toda la información o todo lo que hemos conversado, tal vez algún, no sé, documental, algún libro, algún texto que hayas leído que te gustaría recomendarle a las personas, o puede ser de la fundación también.
Recomendaciones, a ver, mira, yo vi hace poquito con mi pareja, con la Nico, a quien amo mucho, vi una serie que se llama Our Planet, Nuestro Planeta, en Netflix, que habla un poquito de las tremendas interrelaciones que existen en el ecosistema, contada por astronautas que vieron esto desde arriba, desde en el fondo la estación espacial, y se dieron cuenta de cómo en el fondo el desierto fertilizaba el Amazonas. One Stranger Rock se llama, perdón. No, One Stranger Rock. Me soplaron aquí. O sea, sí, Y es súper importante porque finalmente te hace pensar que está todo conectado. Y desde ahí en el fondo también tú te das cuenta que lo que haces acá, que el hecho de que aquí, por ejemplo, no seamos activos en el reciclaje, que no seamos activos en rechazar los productos de plástico de un solo uso, finalmente también repercuta en Vietnam, en China, en Isla de Pascua, donde se recogen 2 toneladas de plástico del continente mensualmente. Entonces, finalmente, todos somos parte de un tremendo entramado, de una red que se teje en el ecosistema y que finalmente tenemos que ser responsables. Otra cosa que les puedo recomendar es que planten sus plantitas en la casa, porque finalmente la plantita no solamente te entrega algo verde, sino que te entrega esperanza, porque ves tú que algo florece de la nada, ves también en el fondo, cultivas tu paciencia y aprendes también que la vida de repente no anda tan rápido como la presenta la televisión. Anda un poco más lenta y uno tiene derecho a tomarse sus tiempos, porque el ocio, en el fondo, no es algo de vagonetas, sino que el ocio permite la integralidad del ser humano. Yo, por ejemplo, estudié Derecho y hoy día aprendí carpintería, aprendí un poco de jardinería, aprendí un poco de cultivo de microorganismos, y todo eso finalmente no lo hubiese podido hacer si es que me hubiese replegado a vivir la vida en una oficina. Y finalmente la lógica de mi familia, que mi papá es profesor, entonces siempre ha vivido al 3 y al 4 económicamente, mi mamá es dueña de casa, su lógica siempre fue al principio, porque hoy día cambiaron, al principio fue, pero hijo, estáis perdiendo el norte, tú tenés que ser abogado, ganar plata, ser mejor que yo, dicen de repente a veces. ¿Cómo voy a ser mejor que un profesor que ha dado su vida por cultivar los saberes en la comuna de San Bernardo? Entonces, el tener más plata no significa bajo ninguna lógica ser mejor que otra persona. La mayoría de los actos de solidaridad que se están dando hoy día en la pandemia se han dado en los barrios bajos. Son ellos quienes tienen que venir a aprender de las comunidades. Ahí hay que quitarse el ego y ser más eco. Qué buena frase para terminar, Víctor. Oye, ya vamos dando por finalizada esta entrevista. Hubo un corte entre medio, pero decirle a las personas que no la vieron o que se están uniendo recién, que va a quedar grabada y va a ser subida a nuestro Instagram TV y compartida también a ustedes para que puedan hacer uso de ella si es que así lo desean. Yo te agradezco mucho, de verdad la labor que ustedes hacen es súper bonita, tengo la posibilidad de conocerlos hace harto tiempo, ahí a la Nicole también la conozco, así que saludo para ella. Súper bonita como todas las iniciativas en torno al proyecto de la Fundación Mingaco, así que también invito a las personas que sigan su Instagram, que un poco se empapen de esta cultura, ¿cierto? De vivir tal vez, no con menos, sino que yo creo que con más, porque finalmente vivir en contacto con la naturaleza, en contacto con la comunidad, es vivir mejor, o sea, de todas maneras. Así que te agradezco. Es como el avatar, cuando uno se conecta a la naturaleza, crece a niveles desmesurados, porque es nuestra madre celestial. No hay nada que supere a la naturaleza y hemos sido súper ciegos cuando pensamos que podemos dominarla. Y yo creo que ahí la razón dominante que vino con la colonización y que hoy día sigue matando mapuche, es súper importante dejarla de lado y pensar en la tremenda biodiversidad que nos da la naturaleza. Gracias, yo creo también por invitarnos. Los recuerdo que se metan a las redes sociales porque estamos en un proyecto que se llama Minga Popular, donde estamos aprendiendo de la comunidad también nosotros e intentando entregar nuestro granito de arena que tiene que ver con la ecoeducación en un proceso de alimentación, de construcción de la soberanía alimentaria, de ver cómo nos ha afectado la pandemia también en lo psicológico y intentar que las hierbas medicinales aporten un poquito a la reconstrucción y a sanar el alma en este proceso de pandemia que finalmente lo vamos a derrotar, como dices tú,
cuando colectivizamos las cosas. Porque una cosa que aprendimos es que los seres humanos somos chiquititos, somos casi la especie, yo creo, más débil de todo el ecosistema. Entonces no podemos pararnos como que somos los más bacanes, pues hay que tener un poquito ahí de hay que vivir en la tele. hay que vivir en armonía, yo creo que eso es fundamental. Eso. Muchas gracias, Víctor. Ahí que la gente Gracias se meta entonces a las redes sociales. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima. Un abrazo. Un que estés abrazo. bien. Chao, chao.